E invitamos una vez más para que usted participe de la pregunta del día. ¿Usted considera que el Estado debe seguir endeudándose? Reiteramos, ¿usted considera que el Estado debe seguir endeudándose? Sus respuestas al 788-60896. Y sobre esta pregunta, el tema central, ¿cuál es la situación de la deuda en el país y los riesgos que implica? Y para el análisis ya se encuentra presente el licenciado Julio Alvarado, economista de profesión economista. Situación de deuda en el país y los riesgos que implica. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Julio, gracias por la gentileza. Creo que 2 veces te hemos convocado en esta semana. La anterior era, ¿no? Bien, a ver, Julio, regularmente estamos hablando de que la deuda pública buena o que no impacta o que no se la considera es la deuda interna. Pero yo creo que al momento de hacer un análisis no se puede dejar de lado el analizar en forma conjunta. Finalmente, cuando el Estado o el gobierno se presta pues de afuera o de adentro. A ver, cuéntanos cómo está esta situación. Bueno, si tomamos el ejemplo de una persona normal y corriente que se presta dinero de la familia, sí, pero se presta dinero del banco. O sea, al final debe a la familia y debe al banco. Entonces no se puede separar y decir, no, una cosa es la deuda que tengo en mi familia y otra cosa. No, te prestaste de tu hermano, de tu primo, de alguien en la familia y te prestaste del banco y todos algún momento te van a cobrar. O sea que en el tema ya específico de la deuda del Estado, ¿no? Sí, la deuda interna es mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia que con la deuda externa, es decir, con países amigos o con organismos internacionales, hemos podido negociar, nos han disminuido más de 3.000, casi 4.000 millones de dólares nos han perdonado, etcétera. Pero la deuda interna no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la deuda interna es parte del dinero de las jubilaciones que se ha prestado el Estado. O sea que eso lo tienes que pagar sí o sí, salvo que los quieres engañar a los jubilados y a los futuros jubilados, ¿no? O son los créditos que se han dado a las empresas públicas estatales y que no están devolviendo ese capital prestado. Entonces, ese dinero es de los bolivianos, ya sea del Banco Central o es del TGN. Entonces, no puedes abrir huecos en la economía y no taparlos. Entonces, la deuda interna es muy peligrosa si no se la cumple, porque eso afecta directamente a los ciudadanos. Vamos en unos instantes a hablar de esos efectos. Yo quisiera ir por un lado. Se juega con cifras porque algunas agencias internacionales tienen algunos parámetros de endeudamiento. Pero claro, si juntas las dos deudas, en nuestro caso la deuda interna y la deuda externa, estaríamos hablando de alrededor de 28.000 millones de bolivianos y tenemos un Producto Interno Bruto no mayor o bordeando los 40.000 millones. Estamos hablando de un porcentaje realmente elevado, ¿no? Así es, así es. Nuestro PIB, ese es otro problema porque no tenemos datos actualizados. No tenemos datos actualizados, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto, estimados televidentes? Es la riqueza que genera Bolivia durante un año. Entonces, esa riqueza, el año de la pandemia, el 20, se cayó casi 9 puntos, ¿no? Y estábamos alrededor de los 40.000 millones de dólares. Entonces, de los 36.000 millones de dólares al que llegamos, ¿no? En este momento la deuda, según los datos que nuevamente sorprenden, porque he sacado los datos el día de hoy, tanto la interna, que está alrededor de los 15.000 millones de dólares, y el dato de la deuda externa me extraña porque está en casi 11.000 millones de dólares. O sea, habría una discrepancia con algunas, sí, hay algunas discrepancias. Porque, sí, ¿no? El año pasado habíamos alcanzado los 13.000 millones de dólares y ahora hablar de 11.000, o sea, el tema de la claridad de las cifras no ayuda, pero de todas maneras, si tomamos estos 11.000 millones de dólares al 30 de abril del 2022 y si tomamos los 15.000 millones de dólares de deuda interna, entonces estamos hablando de 26.000 millones de dólares.
Y eso representaría casi el 70% de nuestra deuda, ¿no? Hasta un poco más. Sí, eso quiere decir que Bolivia tiene que pagar cada año más de $1.000 millones en capital e intereses. O sea, una suma fuerte. Ahora elevada. viene el efecto al que hacíamos referencia. ¿Cuáles son precisamente los efectos de que nos vamos endeudando? Bueno, el efecto de endeudarse es que tu capacidad, o sea, si te endeudas y tus ingresos aumentan, sí, no hay problema. Sí. Pero si te endeudas y tus ingresos disminuyen, entonces ahí sí tienes serios problemas porque tienes que pagar capital e intereses y cada vez tienes menos para gastar en las necesidades urgentes como salud, educación, seguridad, etc. Entonces nuestros ingresos están disminuyendo y nuestra deuda está aumentando. Entonces es una situación muy crítica. Lo que le ha pasado al gobierno este año, ¿no? Quiso endeudarse en $2.000 millones. ¿Por qué? Porque las deudas del pasado se vencían. Los bonos soberanos que nos habíamos endeudado hace 10 años se vencían. Entonces dijeron, no, una solución fácil, no vamos a pagar los $2.000 millones, sino lo que vamos a hacer es emitir nuevos bonos por $2.000 millones. Entonces, lo que comúnmente se denomina, estamos bicicleteando, ¿no? Estamos pasando la deuda de aquí a 10 años. Pero la situación económica a nivel mundial y en Bolivia ha empeorado de tal modo que no hemos podido vender bonos por $2.000 millones. No nos hemos podido endeudar solo por $850 millones. Entonces, esto afecta a la economía nacional. Ahora, otro de los argumentos fuertes para el endeudamiento es que esa deuda que adquirimos es deuda que regularmente es utilizada en inversión. ¿Hasta qué punto es real eso? Eso es real en el momento en que se señala que se han invertido en empresas estatales. Pero ahí viene la pregunta del millón, que se ha debatido acá en televisión universitaria varias veces. Si esas empresas estatales son realmente eficientes, si esas empresas estatales pueden pagar su deuda, ¿no? Y pueden pagar sus gastos de operación, es decir, que generan excedente. Y ese es el problema con varias de estas empresas. La última vez hablábamos de la empresa de litio, por ejemplo, alrededor de $900 millones en los últimos 5 años. Es la deuda que tiene, que se ha invertido en esa empresa, $900 millones, y en los últimos 5 años apenas ha podido vender el litio por $16 millones. O sea, prácticamente ni siquiera el 2% de toda la deuda que tienen. Entonces, son empresas que tienen dificultades y por lo tanto les va a ser muy difícil pagar la inversión que se ha hecho. Pero el Estado tiene que pagar esa deuda. Entonces, si no paga la empresa pública, el Estado de algún lado tiene que sacar. ¿Y de dónde saca? De los impuestos. Ahora, ¿cómo podemos explicar, para ir cerrando ya esta entrevista, ese círculo vicioso? Porque resulta ser que cuando haces presupuesto general de la nación, o presupuesto del Estado en este caso, siempre estás en déficit. Entonces, ¿de dónde sacas los recursos para pagar? Por eso, el grave peligro que tenemos es que el Estado cada año está gastando más de lo que ingresa. Y ese hueco ha tratado de taparlo con el endeudamiento, prestándonos dinero internamente y externamente. Pero eso no basta, porque surge una nueva categoría que es el déficit fiscal. ¿Qué significa el déficit fiscal? El Estado va a gastar 100 bolivianos, pero de esos 100 bolivianos solo tiene asegurados 90 o 92 bolivianos para pagar. Y tenemos todavía 7 u 8 bolivianos que no tenemos de dónde pagar. O sea, aparte de que nos endeudamos, estamos todavía generando este déficit fiscal, es decir, esa brecha de que gastamos más de lo que recibimos. O sea, por un lado tienes la deuda que va creciendo, tienes que pagar más capital y más interés cada año, y por el otro lado vas abriendo un hueco cada vez más grande respecto a este déficit fiscal. Estamos en el déficit fiscal peor que en el año 2000. ¿Qué hacer? Hace 22 años. ¿Qué hacer?
¿Qué hacer? Pues bien, en las familias, ¿qué hacemos cuando no tenemos mucho ingreso? Amarrarnos. Dejas de salir el fin de semana al restaurante, no hay que ir a dejas de fiestita. Pues bien, eso tenemos que hacer. Pero lo que está haciendo el gobierno es todo lo contrario. Está creando nuevas empresas. El presidente ha anunciado que va a crear una nueva empresa de fertilizante. ¿Con qué dinero? Sabiendo que la empresa estatal, con muy pocas excepciones, son eficientes y rentables. O sea que seguimos creando elefantes blancos que la población va a pagar. Y en una situación difícil como ahora, es realmente muy temeraria la medida que está tomando el gobierno. Gracias, Julio, por la gentileza, como siempre. Yo soy el agradecido, Omar, muy gentil. Henry, contigo. Televisión para ti.